Muy bien. Bueno, buenas noches, gente. Vamos a arrancar con onda electromagnética. Eh, Vamos a ver primero algunas que otras cuestiones conceptuales pequeñas y después ya nos vamos directamente a intentar entender lo que nos está diciendo la actividad que vamos a plantear para hoy. Bueno, si hay algo difícil a veces, muchas veces de definir es qué es una onda. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo me podrían definir una onda? Con sus palabras, ¿no? Como una serie de valores que van variando en el tiempo. Pero, o sea, Mm, yo- agreguemos algo más al compañero, ayudémoslo. Algo que perturba el medio. Bien, hablamos de perturbación, eso me gustó. Igual sé que en el vacío, bueno, igual o sea, por el medio que se propaga, la onda electromagnética es independiente, o sea, no necesariamente se necesita que se propague por un medio, así que hay una Correcto. contradicción. Pero a la Ahí, vez creo que si no me equivoco está el éter o algo por el estilo. bueno, supuestamente el éter está abandonado, la teoría del éter está abandonada de la época de Einstein. Es una discusión que hubo en su momento porque lo que se conocían eran las ondas mecánicas que necesitaban un medio para propagarse. Cuando apareció el electromagnetismo se pudrió todo con eso y bueno, Einstein terminó de tirar todo por la borda el tema del éter. Pero bueno, como son todas las teorías, por ahora la teoría aceptada es que la onda electromagnética se propaga en el vacío, por eso podemos clasificar las ondas, al menos hasta lo que vieron ustedes en la carrera, en dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Después hay otro tipo de ondas que se ven en relatividad, por ejemplo, en general se ven las ondas de espacio-tiempo, y están también las ondas, o sea, las ondas gravitacionales, ¿no? La que estoy hablando yo, después que recientemente se han podido medir por primera vez después de que Einstein las predijo en 1915, y después están las ondas asociadas a la ecuación de Schrödinger de la física cuántica, digamos, pero esas son ondas más complejas que, como no estamos en el camino de eso por ahora nosotros, nos quedamos con los dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Una onda es una perturbación que yo genero y que se puede propagar la perturbación sin necesidad de que yo tenga que propagar masa. No hay materia en la propagación, sin embargo, la energía y la cantidad de movimiento yo la puedo transferir. ¿Qué significa eso? Vamos vuelta para atrás. Fíjense, si yo tiro una piedrita, ¿ven el mouse? Sí, Si yo tiro una piedra acá y acá hay una boya a la izquierda, esa boya que está acá a la izquierda, si yo pongo una boya acá, esa boya, cuando la perturbación de la piedrita llega, ¿qué va a hacer la boya? Va a empezar a subir y bajar, ¿no es cierto? sí, va a oscilar. Sí, sí. Bueno, esa onda, esa boya para poder oscilar necesitamos saberle transferir una cierta energía o una cierta cantidad de movimiento, pero básicamente podemos hablar de energía. Le transferimos una energía y esa energía la boya la utiliza para poder ascender y descender, básicamente, ¿se entiende? Sin embargo, el agua que está acá, no se transfirió, no se movió el agua hasta acá y esa misma gota de agua que yo le pegué el piedrazo es la gota que está subiendo, bajando. Porque es más, si el agua viajara, debería viajar así y sin embargo esto está subiendo y bajando acá. O sea que se entiende que es medio complejo la comprensión de cómo se transfiere esa energía que la transforma en movimiento sin necesidad de que alguien vaya y la toque, sino que es un fenómeno local que se va transmitiendo eh, y va generando que yo pueda transferir a la distancia cantidad de movimiento y energía, y en el caso nuestro electromagnético va a pasar exactamente lo mismo. Se va a ver una perturbación electromagnética que va a generar una fuente de campo electromagnético que va a generar una perturbación
en el espacio que va a transferir esa onda electromagnética. Y en otro lado yo recibiré la señal electromagnética, con esa onda electromagnética podré hacer diferentes cosas. Por ejemplo, la comunicación inalámbrica, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una de las definiciones formales puede ser una onda es una perturbación itinerante, viajera, pero bueno, para no decir viajera que viaja, por el espacio y la materia o en el vacío, depende si es onda mecánica o electromagnética, transfiriendo energía y cantidad de movimiento de un lugar a otro sin transportar masa, que es lo que hablábamos. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Básicamente, desde el punto de vista de la oscilación de la onda, tenemos básicamente dos tipos de ondas. Las ondas longitudinales, en donde puede ser una onda de presión, el sonido. El sonido, cuando yo estoy hablando, ahora que estoy hablando a ustedes, lo que estoy haciendo es transferir la energía para que se muevan las partículas de aire, pero se mueven en el sentido de propagación de la señal, en el sentido de propagación de la onda. ¿Se entiende lo que digo? Van y vienen, oscilan. Entonces, una partícula choca a la otra partícula, que choca a la otra partícula, que choca a la otra partícula, y se van transfiriendo la señal de esa manera. Si vibran en el sentido de movimiento de la onda, se denominan ondas longitudinales. Mientras que, por ejemplo, en el caso de este ejemplo, y en el caso que vamos a ver hoy de ondas electromagnéticas transversales, si yo, como la piedrita que tiene el agua, ¿se acuerdan la piedrita que tiene el agua? Eso era una onda transversal. Porque fíjense que el agua oscilaba hacia arriba y hacia abajo perpendicular al movimiento de la onda. El movimiento de la onda es el movimiento donde se va transfiriendo la energía. Yo tiro el piedrazo y después de un rato a la distancia veo que se empieza a mover la bollita. Significa que la dirección de perturbación o la dirección de avance de la onda era en ese sentido, ¿se entiende? En ese sentido, en ese caso, por ejemplo, superficial. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, ya dijimos que son ondas mecánicas o electromagnéticas. Esto no me interesa por ahora, ya lo vieron. Bueno, las ondas se pueden modelar de diferentes maneras, dependiendo cuántas direcciones tengan para propagarse. Las que vamos a estudiar hoy van a ser las ondas unidimensionales, que se van a propagar en una sola dirección. Por ejemplo, el eje X, el eje Y, el eje Z. ¿Está claro? Eso es lo que vamos a ver, cómo podemos modelar una onda electromagnética en el caso matemático más sencillo, que es un frente de onda plano paralelo, que es lo que vamos a ver hoy. Esto no es privativo de que sea generalizado para cualquier tipo de forma de propagación, bidimensional o tridimensional, pero matemáticamente se vuelve más compleja la cosa, es preferible arrancar con matemática sencilla, y eso no es privativo para que eso pueda ser extendido a otros modelos mucho más complejos, que son los bidimensionales o los tridimensionales. ¿Queda claro hasta ahí? Ahí podemos diferenciar ondas unidimensionales, superficiales o esféricas. Bien. Bueno, vamos a hacer hincapié en algo de esto matemáticamente para que se entienda, que es lo siguiente. Para que matemáticamente yo pueda definir que Y es una función de onda que representa a una función de onda, independientemente de qué tipo de onda, tiene que haber, para un tipo de onda periódica, tiene que haber una amplitud, obviamente Y máximo, una amplitud, y tiene que haber una variación periódica, que en este caso está representada por una función seno, y la fase, fíjense que depende tanto de quién, del tiempo, como de quién depende también, del espacio. Y acá adentro, vamos a ver ahora, dentro de un ratito, acá adentro va a estar encerrada la velocidad a la que se propaga la señal o la que se propaga la onda. Toda esa información la vamos a ir descubriendo. Si ustedes vieron el video, van a recordar que eso ya se explicó en el video. ¿Queda claro hasta acá? Sí. Obviamente, como acá tengo el periodo de oscilación
de la onda, y acá tengo también la longitud de onda. La longitud de onda, si ustedes recuerdan, y el periodo son cuestiones equivalentes. Cuando yo tiro, vamos a ir directamente a un ejemplo. ¿Ven el ejemplo de esto, la bollita? La bollita nadando en el agua que estábamos hablando hasta ahora. Sí, Bueno, Sí, vamos a ir a esto. Fíjense que supuestamente yo acá tengo dos bollitas, una roja y una azul. ¿Va bien? Tengo las dos bollitas. Y tengo, a la izquierda tiré una piedra. Y viene propagándose la onda. Esto es en un momento en donde ya la onda está propagada, pero fíjense qué pasa cuando yo dejo pasar el tiempo. Bueno, esperen que a veces me falla el... eh, Fíjense qué pasa con la perturbación. Bueno, evidentemente tengo problemitas con el... Si ustedes se paran en un momento, si ustedes se paran en un lugar, por ejemplo la boya roja, ¿qué le está pasando a la boya roja? Ahora está bajando, ¿no? La boya. Bueno, bajó y después ¿qué le pasa a la boya de vuelta? ¿Ven que está subiendo? sí, Bien, y ahora la boya va a estar bajando y va a estar subiendo y va a estar subiendo. Y ven cómo va, yo puedo ver que esta onda está avanzando de izquierda a derecha. ¿Se puede interpretar eso? ¿Que va de izquierda a derecha? sí, Bien, entonces, si yo me meto en la ecuación que tenía acá y dejo fijo x, y x, por ejemplo, lo dejo fijo en este valor, en donde tengo ubicada la boya roja, ¿va bien? Y yo le doy valores a la altura para ver cómo va variando la altura, lo que voy a encontrar todo el tiempo es la altura que está teniendo en ese momento la boya roja. ¿Se entiende? Entonces, le voy a dar valores para diferentes valores de tiempo y voy a poder ver cómo varía la altura de la boya roja a una X constante. ¿Se entiende lo que digo? sí, sí, Bueno, ahora, si yo dejo fija el tiempo, si yo ahora lo que dejo fijo es el tiempo, esto lo dejo como constante, o sea, saco una foto. ¿Se entiende? Saco una foto. A medida que varío X, lo que voy a encontrar en ese caso es esta representación. ¿Se entiende? Porque saqué una foto. Entonces tengo una foto de toda la onda. Para cada punto en el espacio, para este tiempo dado, encuentro a la perturbación en estos puntos. O sea, si fuera la ola, encontraría a las olitas de esta manera puesto. ¿Se entiende? Una es a tiempo constante es una foto, y la otra es me paro en un punto, dejo pasar el tiempo y veo qué pasa en ese punto con la ola, si sube y baja. ¿Se entiende eso? sí, sí. Bueno, una longitud de onda, una longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos de la onda que tienen la misma fase. ¿Qué significa que tengan la misma fase? Es que tengan el mismo valor. Fíjense que el rojo y el azul tienen el mismo valor. ¿Va bien? Pero acá también tengo el mismo valor. Pero no tienen la misma derivada. Fíjense que esta derivada es igual a esta derivada, mientras que esta derivada no es igual. ¿Se entiende eso? sí, Sí. O sea, donde se repite la fase es acá. Y eso se llama longitud de onda. Y lo que nosotros conocemos como periodo, pero en el tiempo. ¿Se entiende? ¿Qué es un periodo? Es el tiempo en que esa señal temporal vuelve a repetir valor y derivada. ¿Quedó claro eso? Sí, sí, Bien. Se visualiza más esto sería lo que estamos viendo ahora, sería como una onda unidimensional, porque estamos hablando de una sola dimensión, en X. Y fíjense que es una onda transversal porque la perturbación ¿en qué eje está? En un eje perpendicular, en Y. ¿Queda claro? sí, Si esto lo viéramos como la piedra en el agua,
deberíamos trabajar, la onda se propagaría según ρ, según el radio, ¿va bien? La perturbación se cumpliría según z, y independientemente del phi. ¿Se dan cuenta en coordenadas cilíndricas? Independientemente del phi, yo hago señas como si me vieran. Independientemente del phi, yo tendría el mismo valor de función. A ρ constante tengo todos picos, todo valle, independientemente que si yo pegue la vuelta. Esa sería una onda superficial y cilíndrica, por así decirlo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Entonces, esta función senoidal dependería del tiempo, dependería de ρ, que sería el radio, lo que tendría acá serían las zetas, y independientemente del ángulo de inclinación que yo me barra entre 0 y 2pi, tendría la misma función de onda en ese caso. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Vamos a avanzar un cachitito más sobre algo teórico y ya después nos vamos a meter en lo que habíamos preparado con Guillermo para la clase de hoy. Vamos a volver acá. Bien. ¿Se acuerdan Bien. las leyes? ¿Hola? Perdón, pensé que habían dicho algo. Bien. ¿Se acuerdan la semana pasada que con Guillermo vimos un problema que veíamos que con la ley de Faraday, la variación temporal del campo magnético me daba un campo eléctrico, y con la ley de Ampère-Maxwell, la variación temporal del campo eléctrico me daba un campo magnético, y la variación del temporal del campo... ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho la semana pasada? Sí, sí. Bueno, básicamente, si yo no tengo ninguna restricción en eso, lo que voy a estar teniendo básicamente es una generación de una onda electromagnética, que ya los había introducido Guillermo. Fíjense, en el vacío estas son las 4 ecuaciones de Maxwell. ¿Está? Acá tenemos la de, la de Faraday y la de Ampère-Maxwell, pero en el vacío. ¿Ven que está en el vacío? No tengo corriente de conducción acá. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Acá ya... Una vez que hacemos esto, no vamos a meternos todavía con la matemática. Prefiero no meternos con la matemática todavía. Vamos a meternos. Perdón, ¿eh? No quiero llegar a eso todavía. Después lo vamos a ver con... Yo quería primero conceptualmente entender esto. Vamos primero con esto, perdonen, ¿eh? Bien, lo que habíamos dicho, si yo tengo corriente de desplazamiento, un campo eléctrico que varía en el tiempo induce o genera un campo magnético. Mientras que con la ley de Faraday decíamos que un campo magnético generaba un campo eléctrico. Como los dos campos físicamente coexisten al mismo tiempo, existe lo que se llama campo electromagnético. En el vacío, ese campo electromagnético, eso que yo genero, si lo logro generar de tal manera de que tenga una periodicidad y que tenga las condiciones para que cuando tenga la variación de uno tenga la otra y así sucesivamente, por eso la idea es que sean periódicas esas, que oscilen para que genere uno y genere el otro. Imagínense si yo genero un campo magnético lineal que varía a través del tiempo lineal, su derivada me da una constante, por lo tanto ese campo eléctrico ya no tendría variación temporal. O sea, cualquier variación del campo magnético, cualquier variación del campo eléctrico, no necesariamente generan una onda electromagnética. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí. Bien. Entonces, podemos decir que un campo magnético que varía en el tiempo genera, están en cuadratura, pues se acuerdan de que uno es el rotor del otro y así, genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico genera un campo magnético. Ese campo magnético genera un campo eléctrico. Y esos campos básicamente lo que van haciendo es transmitiendo, y son componentes de la onda electromagnética. Y obviamente en el vacío, Maxwell determinó, calculó y se llevó el asombro y predijo que me parece que el electromagnetismo y la luz tienen mucho que ver porque me da lo mismo. De las ecuaciones de Maxwell, o sea, de mis ecuaciones saco el valor de la velocidad de la luz. Me parece que esto es lo mismo. Y Hertz, un par de años después, terminó midiendo experimentalmente las ondas electromagnéticas como
¿Me guardan un cachito? Disculpen. ¿Eh? Disculpen. Bien, entonces, básicamente, lo que yo estoy teniendo todo el tiempo en ese caso es un campo eléctrico y un campo magnético en cuadratura espacial. Acá vamos a tener que empezar a distinguir entre cuando hablamos de espacial y temporal, ¿se entiende? No podemos dejar una cosa afuera con respecto a la otra. En este caso, la onda electromagnética transversal va a ser una onda que va a tener los campos eléctricos y magnéticos en cuadratura espacial. Después veremos si están en fase o no temporalmente, que es lo que ustedes conocen en electrotecnia, digamos, si tengo la tensión en fase con la corriente o la corriente en fase con la tensión. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien. Entonces, se llama frente de onda, y ahora después lo vamos a ver más en detalle, al lugar geométrico donde donde la onda tiene la misma fase. ¿Se acuerdan cuando tiramos la piedra? Que yo le dije que a radio constante tenía el mismo valor de altura, en ese caso de la onda estaba representada por una altura ahí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahí los frentes de ondas eran circulares, porque a radio constante yo tenía el mismo valor de altura. En el electromagnetismo yo voy a tener el frente de onda, va a ser el lugar donde yo mida el mismo valor de campo eléctrico y magnético en un instante dado. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, hay un concepto que se trae de Física 2, no sé si lo habrán llegado a ver el año pasado, fue un año particular, que es el concepto de polarización. La polarización en el electromagnetismo es la posición geométrica espacial de la componente del campo eléctrico. La semana que viene vamos a charlar más de esto en particular, pero nos vamos a quedar hoy con que una polarización lineal es aquella donde los vectores de campo eléctrico se mantienen en una línea recta. Pueden subir, pueden bajar, pero van en línea recta. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Mientras que fíjense que acá el campo magnético obviamente termina estando en cuadratura. En los otros tipos de polarizaciones, la circular, por ejemplo, el campo eléctrico a su vez va rotando sobre el eje de avance, como si fuera una hélice. Imagínense al vector campo eléctrico describiendo como si fuera la generatriz de una hélice. ¿Está bien? Cada una de estas tres polarizaciones, la lineal, la circular y la elíptica, tienen sus aplicaciones tecnológicas, la lineal y la circular. Eso después lo vamos a ver a medida que avancemos con lo que resta de la materia. Lo vamos a ver de vuelta eso. Pero bueno, hoy nos vamos a quedar con la polarización lineal. ¿Para qué? Para hablar de lo que es, bueno, en este caso, fíjense, yo cuando quiero transmitir, por ejemplo, una radio, vamos a ver la última parte del año, vamos a ver lo que es radiación, vamos a ver cómo genero y cómo recibo una señal electromagnética a través de la radiación. Entonces, por ejemplo, la antena transmisora, vamos a ver más adelante, que son palitos. Son palitos por los cuales circula corriente alterna. Ustedes saben que la corriente alterna es, digamos, si tengo una corriente variable en el tiempo, de alguna manera yo tengo un palito y sin embargo está circulando corriente por acá, porque básicamente al ser corriente alterna el circuito se cierra por la corriente de desplazamiento. Entonces van a generar campos eléctricos que van a avanzar en este sentido como una polarización vertical,
mientras que transversalmente va a tener una componente de campo magnético. Para yo excitar una antena y que esa antena después la señal me la mande al receptor y que yo la pueda escuchar en la radio, necesito que aparezca corriente alterna acá. Y la única manera de que aparezca corriente alterna acá es yo tener un campo eléctrico en este sentido, para que por ley de Ohm me genere corriente alterna acá. Si yo al campo eléctrico lo tengo a 90 grados, no, es donde tengo la mínima señal en la radioreceptora. Por eso a veces las antenas, no sé si ustedes ahora, pero en la vieja época había que subirse al techo a mover las antenas. Básicamente lo que estábamos haciendo al mover la antena era polarizarla, buscar la polarización, buscar encontrar el campo eléctrico. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien, Sí. independientemente después vamos a ver cómo se genera todo esto, pero no es parte de ahora. Primero tenemos que ver onda electromagnética, propagación, para después entender el tema de radiación. Bien. Bien, fíjense que en este caso la polarización es horizontal. Siempre el eje de polarización está definido por definición nada más, ¿no? Arbitrariamente, por el campo eléctrico. Bien, vamos a ver la onda más sencilla que existe desde el punto de vista matemático, que es lo que se llama onda plana polarizada. Una onda plana polarizada es imposible físicamente de generarla, porque necesitaría una fuente infinita. ¿Se acuerdan en electrostática cuando vimos el plano infinito que generaba un campo eléctrico constante? Sí. Bueno, acuérdense que nosotros siempre dijimos que los campos se anulan en el infinito, salvo en un único modelo que no se puede anular, porque estamos hablando de que tenemos una fuente infinita. O sea, algo absurdo me tiene que generar algo absurdo. ¿Se entiende? No puedo, a partir de algo real, lograr algo absurdo o viceversa, digamos. Entonces, el frente de onda plano es aquel que necesitaría una fuente simétrica, un plano infinito, de una fuente infinita en un plano, que generara un frente de onda plano e infinito. Bueno, el tema es que cuando yo tengo, por ejemplo, imagínense ustedes, el Sol, imagínense el Sol. El Sol genera onda electromagnética en forma esféricas. Un frente de onda esférico emite el Sol de onda electromagnética. Pero si la Tierra está acá, imagínense la circunferencia que le toca a la Tierra ahí. ¿Se entiende lo que digo? En este pedacito que yo tengo acá, ¿no podría pensar como un pequeño planito que le toca a la Tierra? ¿Habrá mucha diferencia lo que hay acá de lo que hay acá? ¿Se entiende lo que digo en este pequeño ángulo? ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Sí. Y bueno, entonces yo podría plantear que la energía que llega del Sol lo puedo tomar como un frente plano, desde el punto de vista si voy a estudiar nada más que los efectos sobre la Tierra. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bueno, a eso es lo que me refiero cuando modelamos. Modelamos a partir de un modelo teórico que no existe, pero que matemáticamente da buenos resultados. Entonces lo tomamos. Si encima ese frente plano contiene una onda polarizada linealmente, que es lo que yo quiero, voy a tener siempre el campo eléctrico en un eje y el campo magnético en el eje en cuadratura, y en el tercer eje va a ser el eje de avance de la onda. ¿Se entiende lo que digo? Entonces voy a tener el eje de avance, otro eje y el tercer eje. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el campo eléctrico, supóngase que es el vertical. Voy a tener solo componente en Y variando. El campo magnético va a tener solo componente, que yo, en X. Y va a avanzar para el Z o el menos Z. Después vamos a ver cómo definimos para dónde avanza, si a la izquierda o a la derecha. Entonces, ¿va bien hasta acá? Sí. Sí. Bien. ¿Ven? Ahí tenemos, por ejemplo, campo eléctrico en forma vertical, campo magnético en forma horizontal. Y después vamos a ver que el producto vectorial de E vectorial H me da el sentido de avance de la onda. ¿Está bien? Eso vamos a verlo recién dentro de 3 clases, el por qué. Porque básicamente el producto vectorial de E por H me da una noción de la energía que transporta la onda.
Básicamente va a ser la densidad de potencia que transmite la onda. Y me va a definir vectorialmente hacia dónde va la potencia o hacia dónde se transmite la energía. Y básicamente es el sentido de la onda. Entonces, el producto vectorial de E por H, por la regla de Tirabuzón, automáticamente ustedes saben para dónde está la onda transmitiéndose. ¿Se entiende eso? Igual de esto es una intro, porque lo vamos a ver mucho dentro de 3, 4 clases, vamos a trabajar mucho sobre potencia electromagnética. Bien. Bueno, último y ya nos metemos. Acuérdense ustedes que los medios, ya lo vimos, se clasifican de diferentes maneras. El vacío y a través de estas 3 constantes, ¿no? Constantes si son medios lineales, si no variarían, pero los parámetros, la conductividad, la permitividad y la permeabilidad. Sabemos que el vacío, la conductividad es nula, la permitividad es la de vacío y la permeabilidad de vacío. En medio dieléctrico perfecto, sigo teniendo conductividad nula y lo único que cambia son las permitividades. Y la permeabilidad, si quiero, también puedo tener otro valor. En medio dispersivo, con pérdida ya la conductividad deja de ser nula. ¿Está bien? Ahí ya tengo pérdidas Joule, básicamente. ¿Se entiende? ¿Va bien? Sí. Bien. Y si ustedes vieron el video de la clase pasada, cuando hablábamos de corriente de desplazamiento, había un parámetro que se relacionaba, que era la relación que había entre la conductividad y omega por epsilon. Básicamente lo que planteaba ahí era la relación entre la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento. Cuando la corriente de conducción es mucho menor al producto de la frecuencia por la permitividad, estamos en presencia de un dieléctrico real. Ahora, cuando la conductividad es zarpada de grande con respecto, disculpen la expresión, a la frecuencia por epsilon, estoy en un muy buen conductor. La pregunta es, ¿un mismo material a diferentes frecuencias se puede comportar como un dieléctrico y como un conductor? Y sí. Eso es lo nuevo que aparece ahora cuando aparece la variable temporal. Yo no puedo decir si un material se va a comportar como un conductor o como un aislante si yo no sé a qué frecuencia voy a excitar ese material. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ese es otro concepto más que rompe con lo que nosotros traíamos de la electrotecnia de 50 Hz, de frecuencia constante, y más a baja frecuencia, digamos, ¿no? Este concepto rompe con todo, digamos. Bien. Entonces, salgamos de acá. Ya no hay nada más para ver. Esto ya lo tenemos en la otra presentación. Entonces, fíjense, vamos a leer el problema y vamos a tratar de interpretar todo lo que dice. Y ahí vamos a arrancar de vuelta. Dice, el campo eléctrico de una onda electromagnética plana, uniforme, polarizada linealmente. ¿Se entienden ahora estos 3 términos? Plana, uniforme y polarizada linealmente. ¿En qué dirección? En la dirección X. Eso significa que el campo eléctrico va a tener solo componente ¿en qué? En el eje X. ¿Se entiende? Sí. Bien. Se propaga en la dirección Z. O sea que la onda va a avanzar en la dirección Z positiva. Y tiene la expresión en el plano Z igual a 0, o sea, en el origen, igual a, fíjense, el campo eléctrico en Z igual a 0 y T, cualquier T, va a ser E0 por el coseno de omega T más el ángulo de fase que tiene en Z igual a 0. ¿Se entiende? Este es el ángulo de fase inicial. Fíjense que acá, ¿se acuerdan que le falta la variable z acá? Lo que pasa es que cuando multiplicamos por la variable z, fíjense que z es igual a 0. Entonces acá me quedó más cortita esta forma que tenemos acá adentro. Ahora la vamos a hacer aparecer entera. Esto es un dato del problema nada más. Y me dice que esos valores son 100, E0 máximo vale 100, que omega vale 10 a la octava pi. ¿Está claro? 10 a la octava pi. Que phi
el ángulo de fase inicial este vale menos 30 grados, obviamente en el eje X versor, volt sobre metro. Me pide calcular la frecuencia de la onda, la longitud de onda, la velocidad de propagación, la constante de atenuación, vamos a ver qué es, la constante de fase, la profundidad de penetración de la onda electromagnética, las expresiones de los campos eléctricos y magnéticos para Z mayor o igual que 0 en forma instantánea y fasorial, la impedancia intrínseca del medio, el vector de densidad de corriente de conducción y que grafiquemos todo. O sea, básicamente son cosas que se calculan les puedo asegurar, en 1 minuto y medio. Pero bueno, tenemos que interpretarlas para entenderlas. Una vez que este problema se resuelve, les puedo asegurar, en 1 minuto y medio, salvo el dibujo, que hay que jugar un poquito más con el Excel. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, ¿se entiende? No, créanme, no, entender no, quiero decir, créanme que se resuelve en formas muy sencillas, entendiendo bien el video y sabiendo bien lo que vamos a ver ahora, van a ver que es una cosa sencilla. Pero para lo cual vamos a introducirnos en el estudio que hemos hablado de la onda. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una animación que hizo Guillermo, que está muy piola. Fíjense, yo tengo el campo eléctrico acá, polarizado en el eje X, ¿lo ven? ¿Lo ven Sí. todos? Y tengo polarizado en el eje, polarizado no, pero tengo en el eje Y, en este momento, el campo magnético. Y lo tengo acá, sobre el eje Y positivo. ¿Para dónde va a avanzar esta onda? ¿Para el Z positivo o para el Z negativo? Para el positivo, creo. Bien, ¿por qué? Porque hago el producto vectorial de E vectorial H y el sentido de avance me va para este lado. ¿Quedó claro eso? Sí. Entonces, si yo hago variar el tiempo, fíjense, ¿va viendo cómo avanza la onda? Sí. Fíjense en el origen. ¿Ven que el campo eléctrico apunta para abajo? Sí. ¿Y ahora el campo magnético apunta a la derecha? Sí. Hagan el producto vectorial y fíjense para dónde tiene que avanzar la onda. ¿Ven que da siempre para el mismo lado? O sea, eso tiene que pasar, de tal manera que el producto vectorial me dé que el sentido de avance no puede cambiar. En cualquier punto van a encontrar lo mismo, ¿verdad? Porque es fácil mirar el origen porque tenemos los vectores. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Sí, sí. Ahora, fíjense que a medida que avanza en distancia, fíjense que los picos son constantes. Por más que se muevan los picos, porque se van a ir moviendo, ¿se acuerdan que? Porque se va moviendo, se van transmitiendo los picos, pero los picos son constantes. Eso va a pasar siempre que esté en un medio dieléctrico perfecto. La onda no se atenúa. Lo que puede pasar es que se abra, a ver, por ejemplo, el Sol. El Sol, el frente de onda del Sol, avanza hacia el infinito. ¿Está claro? Hacia el infinito avanza en el vacío la onda. Ahora, la onda no se atenúa, simplemente se expande. La onda solo se va a atenuar cuando encuentre materiales conductores, porque va a transferir esa energía a los materiales conductores y la va a quemar en calor, por ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. No importa cómo ni por qué, lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, pero si me meto en un material conductor, demasiado conductor lo hice, disculpen. Bueno, podría haber hecho un poquito para que se vea. Fíjense que la onda va avanzando, pero a su vez que va avanzando, va perdiendo altura, se va extinguiendo la onda. ¿Se entiende lo que digo? Esto no va a pasar cuando nos metamos en un medio conductor o un dieléctrico imperfecto. ¿Va bien? Sí. 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 Bien. Ahora, vamos a empezar con el tratamiento. Entonces, dicho eso, vamos a hacer todos los análisis que pide el problema, lo vamos a ver si se propaga en el vacío,
cuyas características las habíamos visto recién son estas. Si se propaga en un medio dieléctrico no magnético significa que mu es constante, y sin pérdidas, y lo podemos tomar como que mu relativo es igual a 1, sin pérdidas, pero con una permitividad relativa de 4, ¿ves? Al decir no magnético tengo un mu igual a mu 0, y después en un medio no magnético, pero con una tangente delta de 0,03. Fíjense que vamos a ver que la tangente delta es la relación entre la conductividad y omega epsilon. ¿Todos están cursando o cursaron tecnología de ensayo de los materiales? Sí. Sí. Sí, Bueno, sí. ¿se acuerdan de la Sí. tangente delta? Sí. Todo sale de electromagnetismo, gente. Todo sale de teoría de los campos. ¿Se acuerdan que era la relación entre la capacidad y las pérdidas que tenía un capacitor, básicamente? ¿Se acuerdan cuando vimos la constante de relajación, que básicamente era la constante de tiempo de un capacitor RC, pero en términos de los materiales? Bueno, estamos en lo mismo. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces, bien. Entonces, vamos a ver también que no es lo mismo que se propague la onda en un material que no es, digamos, que no es un dieléctrico perfecto, pero que se podría llegar a comportar como un aislante con pérdidas, que lo mismo que se propague en el cobre, por ejemplo. Fíjense, 56 megasiemens por metro es la conductividad del cobre. No es lo mismo. Entonces se hace un tratamiento diferente. Hay mucha diferencia entre un material conductor puro, como digamos, un muy buen conductor, a un dieléctrico imperfecto. Entonces, arranquemos. Ecuaciones de Maxwell completas, ya la tenemos. En medio lineal, sin carga libre. Ahí tenemos las ecuaciones de Maxwell, podríamos decirlo si queremos, en el vacío o en un dieléctrico. No, porque tenemos conductividad también. Lo que no tenemos acá son cargas libres. Por eso lo que tenemos es la divergencia de igual a 0. Si nosotros estamos con variación temporal, vamos a ver ahora que lo podemos pasar a forma fasorial. Recuerden que estas son las relaciones constitutivas del medio. El vector de desplazamiento, el vector de inducción magnética y J. Si nosotros tenemos en cuenta las relaciones constitutivas del medio, para este caso particular, y según lo visto en la clase pasada, transformamos al dominio de la frecuencia, nos metemos con los fasores, tenemos que las ecuaciones de Maxwell en forma fasorial toman esta manera. ¿Recuerdan de la semana pasada? ¿Se acuerdan que la variación temporal era directamente J omega? ¿Cuál es su electrotecnia? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, sí. Y esta derivada del campo con respecto al tiempo era J omega, por lo tanto tengo campo eléctrico, factor común y me queda sigma más J omega epsilon. Se ve acá, digamos, que saco el fasor campo eléctrico como, digamos, como constante afuera de la suma. Sí. Bien. Sí, sí. Bien, ahora, si tomamos una de las ecuaciones de Maxwell, cualquiera de las dos, no hay problema, se llega al mismo resultado. Pero si tomamos el campo, la ley de Faraday y aplicamos el rotor nuevamente a esta ecuación, vamos a tener que el rotor del fasor campo eléctrico es igual a menos J omega mu rotor de H. ¿Me siguen ahí? Sí. Sí. ¿Se acuerdan que vimos muchas veces que había una identidad vectorial del rotor que se podía escribir de otra manera? El rotor del rotor de un campo, que se escribía como el laplaciano vectorial menos el gradiente de la divergencia. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que en este caso en particular estábamos sin carga libre?
Por lo tanto, la divergencia del campo eléctrico era nula. ¿Se acuerdan de eso, que fue la premisa? Sí. Por lo tanto, la divergencia del campo eléctrico me va a dar nula en este caso. Eso del lado izquierdo, que ahora vamos a ver que este término se va a tachar, porque va a ser nulo. Ahora, del otro lado, ¿qué es el rotor de H? Fíjense, es la ley de Ampère-Maxwell. ¿Lo ven? Sí, ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero dejar todo en función del campo eléctrico. ¿Ven que me quedó todo en función del campo eléctrico? ¿Sí, chicos? Sí. Bien. Reacomodando un poco esto, tachando lo que valía 0 y reacomodando un poco, fíjense que me queda que el laplaciano vectorial del fasor campo eléctrico, menos todo un término que vamos a ver ahora qué significa, por el fasor campo eléctrico, es igual a 0. Es lo que se denomina ecuación de onda compleja de Helmholtz. Una ecuación de onda electromagnética en este caso, la tengo que representar solo con una de las dos componentes de la onda, o sea, o con el campo eléctrico o con el campo magnético. Una vez que resuelvo la ecuación de onda diferencial y obtengo la función campo eléctrico de la onda, automáticamente aplicando, en este caso, por ejemplo, el rotor del campo, el rotor de campo eléctrico, a través de Faraday puedo calcular el fasor campo magnético. ¿Se entiende? O sea, una vez que la resuelvo para un campo, la resuelvo para el otro ya. ¿Se entiende eso? Sí. A todo esto que está entre paréntesis se lo denomina gamma cuadrado. Y va a ser muy importante hacer el estudio de lo que pasa ahí adentro con todas esas constantes y con gamma. Quiere decir que esta ecuación queda escrita resumidamente de esta manera. Laplaciano vectorial del fasor campo eléctrico menos gamma cuadrado por el fasor campo eléctrico es igual a 0. Fíjense que gamma cuadrado era menos omega cuadrado, mu por e más j, omega, era todo este término. ¿Se acuerdan? O sea que gamma cuadrado lo vamos a escribir, perdón, a gamma la vamos a escribir como alfa más j beta, y gamma es la constante de propagación de la onda. Se define de esa manera, como la constante de propagación de la onda. Y va a estar compuesta, es un número complejo, y va a estar compuesta por dos términos. La constante de atenuación alfa y la constante de fase beta. Obviamente pertenecen a los complejos. Y se miden, si hacen la cuenta, se van a dar cuenta, en 1 sobre metro. O sea, tanto gamma como alfa como beta es 1 sobre metro. O sea que gamma cuadrado debería ser 1 sobre metro cuadrado. Y esos términos alfa y beta van a ser muy importantes. Fíjense, si yo el gamma cuadrado lo tengo que poner entonces como alfa más j beta al cuadrado. Y acá nos metemos con un poco de álgebra de números complejos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Laburando con esto, yo lo que quiero determinar es cuánto vale alfa y cuánto vale beta en función del medio y de la frecuencia. Porque recuerden que todo esto termina siendo dependiente de mu, epsilon, sigma y f, que es la frecuencia, a través de omega. ¿Se entiende? Alfa y beta van a ser los que van a caracterizar la forma de propagación de la onda y van a depender exclusivamente del medio donde está propagando y de la frecuencia. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, haciendo los despejes, vamos a llegar a que alfa se denomina constante de atenuación y vale eso. Y se mide en Neper sobre metro. ¿Se acuerdan? ¿Conocen los logaritmos neperianos y todo eso? Ustedes, de nombre sí, logaritmo natural. sí, Sí. El logaritmo natural es un logaritmo neperiano también. El Neper es una unidad que se utiliza mucho, sobre todo en electrónica, que es para medir atenuaciones. Por eso es la constante de atenuación. Pero básicamente es el 1 sobre metros.
El Nepper sobre metro es 1 sobre metro. Si ustedes hacen la cuenta, no van a encontrar nunca el Nepper en algún lado. Se denomina de esa manera porque se define la constante de atenuación así. Pero básicamente es 1 sobre metros. Mientras que la constante de fase beta es en radianes sobre metro. Y va a valer esta definición. Fíjense que entre una y otra, la única diferencia que tiene es un más y un menos. ¿Lo ven? Sí. Bueno, no importa memorizarla, no importa nada, vamos a ir viendo de a poquitito cómo se va, o sea, comportando todo esto, y vamos a ver cómo intervienen en la forma de la solución de la onda electromagnética. Porque hasta ahora no solucionamos, nosotros vimos cómo podía ser una posible solución cuando estudiamos en el Excel cómo se tenía que comportar con ese famoso seno, ¿se acuerdan? El omega t menos. Ahora vamos a ver cómo se llega a esa solución, básicamente. Bien, fíjense, ¿se acuerdan que el sigma sobre omega epsilon estaba metido ahí acá, la tangente delta, el factor de pérdidas? Que yo decía tangente delta. Bueno, vamos a ver ahora, tenemos nuevamente la ecuación de onda compleja y la constante de propagación, donde habíamos definido nuevamente la constante de atenuación y la constante de fase. Para una onda plana, uniforme, linealmente polarizada en el eje X, que se propaga en la dirección Z. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ahora vamos para un caso particular de una onda plana. Todavía no resolvimos la ecuación de onda. Vamos a resolverla para un caso muy sencillo. Para un caso muy sencillo es un frente de onda plano, polarizada según el eje X. O sea que fíjense en qué verso va a estar el campo eléctrico. Y primero, es un campo eléctrico, ¿no? Porque estamos hablando de la polarización en el eje X. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de Z, se va a propagar en el Z positivo, y va a depender de quién. Vamos a ver cómo construimos esta función. Yo necesito construir una función del campo eléctrico que esté en el eje X, que avance en el eje Z y que varíe también con el tiempo. ¿Se entiende lo que voy a construir? Sí. Esa forma va a tener que tener mi función campo eléctrico, mi campo vectorial. Y en forma fasorial, que es lo que vimos en la clase pasada, el fasor campo eléctrico, obviamente solo depende de R, no depende de T, porque es un fasor, va a tener el escalar, el fasor, multiplicado por el versor. ¿Está? ¿Se acuerdan? Este fasor que tenemos acá es el fasor de tensión, fasor de corriente, es amplitud y ángulo de fase. ¿Se entiende? Si nosotros metemos eso dentro de la ecuación, solo que tengo componente en el eje X, y fíjense que solo depende de Z. ¿Ven que solo depende de Z? Es independiente de Y, y no tengo componente de Y tampoco en el campo eléctrico. Con lo cual, esta ecuación diferencial que nos queda ahora, a diferencia de la anterior que era vectorial, es una ecuación diferencial escalar. Ya no hay más vectores, ¿se ve? Si bien sigue siendo de onda compleja porque está con fasores, ya es una ecuación diferencial escalar. ¿Va bien? Sí. Bien. La solución general es esta. La solución general de la ecuación puede ser esta. Que tengo el fasor campo eléctrico, que depende de Z, va a tener una sumatoria de dos componentes. Vamos a ver ahora que van a ser dos componentes de una onda que se genera en el origen, pero que se propaga a la izquierda, y la segunda componente es una onda que se genera al origen y se propaga hacia el eje positivo de las zetas. Y fíjense en quién aparece en la solución. ¿Quién está metido acá? ¿Lo ven? Está metido gamma. Si está metido gamma, ahí está metido el medio a través de sigma, epsilon y mu, y está metida la frecuencia. ¿Queda claro eso? ¿Por qué era importante ese gamma? Sí. Bien. De acuerdo a la constante de integración, las condiciones de borde o iniciales, vamos a tener que
La parte derecha de esos dos términos es una onda electromagnética, va a representar matemáticamente una onda electromagnética, se propaga en el sentido positivo de las zetas, es este el fasor, donde voy a tener la amplitud, el fasor va a tener amplitud y ángulo, digamos, y a su vez LE a la menos gamma Z, ahora lo vamos a abrir y fíjense que el fasor E es la amplitud y el ángulo de fase. ¿Está? Eso es un fasor, ¿se acuerdan? Tiene que tener amplitud y fase. El ángulo, un fasor. Eso, acuérdense que era la amplitud en el origen. ¿Se acuerdan cuando leímos el problema que nos daban el dato en el origen? Sí, Bien. Y el ángulo en el origen también. Y esta es la famosa fase inicial, la fase en el origen. Si yo eso lo pongo todo dentro de una ecuación, lo armo, fíjense qué pasa acá. El fasor campo eléctrico de la onda va a tener su amplitud en el origen, va a estar multiplicado por el ángulo de fase inicial, que es cómo se comporta en el origen, va a estar multiplicado por un término, que es L a la menos alfa Z, y va a estar multiplicado por otro término, que es E a la menos J beta Z. ¿Va bien hasta acá? sí, El E a la menos J beta Z, recuerden que básicamente a través de Euler lo puedo transformar en la suma del seno y el coseno, ¿se acuerdan? El E a la menos J beta, el E a la menos J algo, ¿se acuerdan de eso? sí, sí. Bien, mientras que, ¿qué es E a la menos alfa Z? Si yo quiero graficar la exponencial esa, ¿qué me da? ¿Se ve eso, chicos? Sí, Bueno, cuando yo tengo un medio perfecto, ideal, que no tiene pérdidas, este término se va a hacer cero, porque este término de la constante de atenuación lo que me va a dar es el envolvente de cómo se va a extinguir la onda. ¿Se entiende lo que digo? Si yo este término no lo tengo, la onda va a ser esto, de altura constante. ¿Se entiende? Sí. ¿Va bien? Bueno, por sí, sí. eso, ahora vamos a iniciar el análisis de la onda en el vacío y vamos a ver cómo se hace mucho más chiquita esta expresión, porque justamente en el vacío va a haber un montón de cosas que no tenemos. Ahora bien, fíjense que lo mismo va a valer para la onda de la izquierda y vamos a ver en qué varía, cómo me queda para los menos z. Fíjense cuál es la diferencia. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es? ¿El signo? Cuando lo transformemos cuando esto lo podamos ver a la forma real, en un seno o en un coseno, vamos a ver ese signo menos dónde impacta. Pero básicamente, si yo tengo una onda que tengo el exponente a la menos j beta z, avanza en el sentido positivo. Si es a la más j beta z, avanza en el sentido negativo. ¿Se entiende lo que digo? Igual esto lo vamos a ver varias veces, no hace falta memorizarlo, pero esa es la diferenciación entre las dos, la representación de la onda que avanza hacia atrás y hacia adelante. ¿Cómo las voy a distinguir? Entonces, para la solución particular de la onda polarizada que avanza sobre el gen positivo, era la que venía con un menos, no con un más, ¿se acuerdan? Era esta la que teníamos acá. Acá teníamos el fasor, ¿se acuerdan? Este era el fasor de la onda. Bien. El vector, ¿se acuerdan que era la parte real del fasor multiplicado por e a la j omega t? Que todo lo que teníamos acá adentro era el número complejo campo eléctrico, era el complejo campo eléctrico. Fíjense que ahora le pongo e a la j omega t. Cuando yo resuelvo esto, tomo la parte real, el e a la j beta z con el e a la j omega t, me queda el e a la j omega t menos beta por z. ¿Se entiende lo que digo? Y a su vez también tenía un j de fase inicial, un j phi. O sea que todo eso termina siendo la fase del coseno. ¿Se empieza a ver un poquito más ahora lo que vimos al principio? El vector campo eléctrico, fíjense que va a depender del tiempo, va a depender de z. Si la fase inicial vale 0, este término se va, pero si no tengo una fase inicial,
Y si el medio es dispersivo, o sea, es un medio conductor, también se va a atenuar. Si no, este término no va a existir. ¿Se entiende cómo es la forma real, matemática, que puedo expresar una onda electromagnética polarizada linealmente en el eje X que avanza en el eje positivo de la Z? Todo eso nombre y apellido tiene eso. ¿Va bien? Sí, Sí. sí. Bien. Entonces, ahí tenemos la amplitud. Fíjese que la amplitud ahora puede o no depender del avance de la onda. Si el medio dispersivo, ¿se acuerdan que la amplitud iba decayendo con la envolvente que era el EA menos alfa Z? Sí. Entonces, por eso esa es la amplitud para cualquier distancia, para cualquier punto del espacio. Por eso depende de Z. En el origen, obviamente, como el E a la menos alfa Z vale 0, E a la 0 es 1, por lo tanto en el origen tengo la amplitud original. Por eso se llamaba E0, se llamaba amplitud en el origen. ¿Se entiende? Sí, sí. Y la fase de la onda es lo que está dentro del coseno. Entonces, ¿se acuerdan que yo he dicho que el frente de onda era aquel, digamos, eran los lugares geométricos en donde la fase se mantenía constante, o sea, la onda valía lo mismo? En este caso, fíjense ahí, que para yo mantener la misma fase, son planos que están al mismo valor de Z, que son las paredes que yo le decía. ¿Se acuerdan que le decía que los frentes de ondas eran paredes? Sí, sí. ¿Sí? Fíjense que en este caso, para el mismo Z, para Z constante, voy a tener el mismo valor de campo eléctrico para cualquier valor que esté ubicado en el plano de X, Y, porque solo va a depender de Z. O sea que a un solo Z, en mi pared Z, en mi plano XY que me va a quedar irrumpiendo con el eje Z, en cualquier punto de XY que me pare del espacio, yo voy a tener el mismo vector campo eléctrico, el mismo valor de campo eléctrico, que solo va a depender de Z y del tiempo, pero voy a tener todo, por eso es un frente plano de la onda. Porque ese dibujito que vimos en la senoidal se repite infinitamente en el plano XY. O sea, ¿se entiende cómo es el avance de la onda? Nosotros agarramos un vector solo, pero esto se replica infinitamente para los costados, y para arriba y para abajo, ¿se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, de acá, fíjense que beta, encontramos algo interesante. La constante de fase beta, más allá de ser y de estar caracterizada por el medio, también tiene que ser, para que me dé esto, matemáticamente 2pi sobre la longitud de onda. Quiere decir entonces, fíjense que la longitud de onda va a estar asociada directamente con el material y con la frecuencia, aparentemente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Porque si beta dependía del material y de la frecuencia, y la longitud de onda depende de beta, quiere decir que la longitud de onda es posible, y vamos a ver, que cambie si cambio de material. Mientras que la omega va a ser, depende obviamente de la frecuencia es omega, la frecuencia de una onda electromagnética, no importa en el medio que pase, va a depender solo de la fuente que la generó. La frecuencia va a ser constante, lo que va a cambiar la longitud de onda, y vamos a ver que de la mano de esto va a cambiar la velocidad de la onda, que es lo que vamos a ver ahora. Si yo hago la derivada de esto, lo que yo tengo acá adentro, lo derivo, ¿está? Esa derivada me da una constante, porque dijimos que todos los valores que estaban en la fase, todos los valores que estaban en fase, me daban iguales. De definitiva, digamos, se definían a la fase como todos los lugares geométricos en donde yo tenía el mismo valor. Por lo tanto, eso me da una constante.
Entonces, si yo derivo esto e igual a una constante, fíjense que si a esto le igualo a 0 y lo derivo, o sea, si esto me da constante y lo derivo, esto me da 0, este término una constante me da 0 y me queda la derivada con respecto al tiempo de omega t menos beta por z. ¿Está? Entonces, ¿qué va a quedar? Me queda la derivada con respecto al tiempo de omega t menos beta z. ¿Va bien hasta acá? Y esto igual a 0. ¿Va bien, gente? Sí. Bien. Si yo hago esto, me va a quedar que... Perdón, estoy haciendo cada lío. Me va a quedar, reescribiéndolo, me va a quedar que me da omega menos beta por la derivada de z con respecto al tiempo. Si yo lo reacomodo. ¿Qué es la derivada de una posición con respecto al tiempo? Velocidad. Bien. O sea que la velocidad de propagación, porque en definitiva fíjense que es cómo se va moviendo el eje z, que es en el sentido de propagación. La velocidad de propagación de la onda va a estar en relación de omega, directamente omega sobre beta. Omega sobre beta me da la velocidad de propagación. ¿Se entiende? Sí, O sea, que va a estar en función de la frecuencia y va a estar en función del medio, que es beta. ¿Se acuerdan que beta tenía metido un montón de cosas dentro? En definitiva, es la relación de la frecuencia sobre la longitud de onda. Lo ven acá arriba, velocidad de propagación, omega sobre beta, frecuencia por longitud de onda o longitud de onda sobre el periodo. Y la longitud de onda sobre el periodo de una onda me da la velocidad de propagación. Por eso, la longitud de onda y el periodo están relacionadas entre sí y están atadas. Si yo sé la velocidad de propagación y sé el periodo, sé la longitud de onda, si sé la longitud de onda y la velocidad de propagación, sé el periodo, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va bien hasta acá? Sí. sí, sí. Bien. Bien. Esto. Una vez que yo conozco el campo eléctrico, ¿se acuerdan que decía que conociendo el campo eléctrico a través de la ley de Faraday, podía conocer el campo magnético? ¿Cómo? Haciendo el rotor del campo, del fasor del campo eléctrico y dividiéndolo por J omega mu. Haciendo eso, sin entrar en demasiados detalles de cómo hacerlo, eso pueden tranquilo, está en el video también, encontramos cuánto vale H. Y H me termina dando que es el fasor campo eléctrico dividido J omega mu sobre gamma. J omega mu sobre gamma se denomina impedancia intrínseca del medio porque me da en ohm. La relación campo eléctrico sobre campo magnético me da la impedancia de la onda, del medio, perdón. La relación fasor campo eléctrico sobre fasor campo magnético me da la impedancia intrínseca del medio, que solo depende del medio. Haciendo cuentitas se puede llegar a armar, obviamente la impedancia intrínseca es un número complejo, va a estar en los términos de alfa y beta, y la frecuencia dando vuelta por ahí, y esto ya dijimos que era... Fíjense que el campo magnético, el fasor campo magnético, va a estar relacionado con el fasor campo eléctrico a través de esa impedancia que va a tener módulo y va a tener su ángulo. O sea que ahí vamos a poder ver, dependiendo cuánto valga esa impedancia, si el campo eléctrico y magnético tienen un desfasaje temporal. ¿Se acuerdan que dijimos que podían estar en fase o desfasados temporalmente? Además de la cuadratura espacial. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, vamos a verlo. A esto vamos a poner de vuelta a 0. Bien. Fíjense que cuando
el campo eléctrico magnético, estamos en el vacío, porque tengo permitividad relativa y permeabilidad relativa a 0, a 1, perdón. En el vacío están en fase. Cuando uno vale 0, el otro vale 0. ¿Qué pasa si en lugar de epsilon relativo a 1 lo meto en otro valor que no sea el vacío? Que sea, por ejemplo, un valor de permitividad relativa que tiene 4. ¿Se desfasarán o no se desfasarán? Parecería que siguen llegando los dos al pico, ¿no? Al mismo momento. ¿Lo ven eso? ¿Ven que este está en el pico y este está en el pico también? Parece que no se desfasan temporalmente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Ahora, si le meto un medio conductor o un medio... Fíjense qué pasa. Esperen que no tengo que hacer más. Ahora sí. Fíjense. Cuando el campo eléctrico ya tiene un valor, por ejemplo, fíjense que el campo magnético todavía está en 0. ¿Se entiende? Sí, Bueno. O sea que puedo llegar a tener, dependiendo de esa impedancia intrínseca que podemos llegar a calcular, dependiendo de ese número complejo, puedo encontrar desfasaje temporal en... ¿dónde estoy? En entre el campo eléctrico y magnético. Esto ya lo vimos. Bien. Entonces, llegamos a que el campo magnético lo puedo escribir una vez que ya calculé el campo eléctrico, ya directamente puedo escribir el campo magnético dividiéndolo por la impedancia. Y ya tengo el campo magnético. O sea, no hace falta resolver la ecuación de onda electromagnética para el campo magnético. ¿Está bien? Y fíjense que también se puede reescribir, en caso general, que el campo magnético es el producto vectorial de la velocidad por el campo eléctrico, y así sucesivamente. Están siempre en cuadratura. Por eso yo le decía que, conociendo E y H, los sentidos de E y H, puedo saber para dónde avanza la onda. Todos están en cuadratura con todos, digamos. De tal manera que fíjense que eh, real, digamos, si yo tengo el campo eléctrico, lo escribo real en forma real con respecto a lo que tenía el campo eléctrico, fíjense cuál es la diferencia. La diferencia está en la amplitud, porque está dividido por el módulo de la impedancia. ¿Se ve eso? sí, ¿Y quién aparece? Aparece el retraso temporal del campo magnético dependiendo de la impedancia intrínseca. ¿Se entiende eso? sí, Vamos a ver ahora que para diferentes medios, cómo varía esa impedancia. Bien, eso ya lo dijimos. Bueno, esto también ya lo vimos, para dónde avanzan cada uno de los campos, ya quedó claro, digamos, ¿no? En el vacío, ¿qué pasa en el vacío, gente? En el vacío voy a tener que sigma vale 0, ¿no es cierto? Si sigma vale 0, alfa es igual a 0, no hay atenuación, este término se me hace todo 0, y beta, fíjense qué pasa, si yo cancelo sigma vale 0, fíjense qué chiquitita que me queda. Me queda que beta es igual a omega por la raíz cuadrada de mu 0 por epsilon 0. ¿Va bien? sí. ¿Alguien sabe cuánto da la raíz cuadrada de mu 0 por epsilon 0? ¿Sabe alguien cuánto da eso?
Fíjense, yo tengo omega por algo acá. Y acá tengo igual a omega sobre algo. Debería ser que la raíz cuadrada de mu 0 por epsilon 0 me da 1 sobre c, para que sean iguales, ¿no? ¿Saben qué es c? La velocidad de la luz. Sí, ahí está Maxwell, se dio cuenta Maxwell, dijo, papá, encontré la luz. Y vamos a seguir hablando ahora con respecto a eso, pero vamos a ver ahora. Básicamente, la raíz cuadrada de 1, la raíz cuadrada de mu 0 sobre epsilon 0 es la velocidad de luz, o sea que c es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de mu 0 por epsilon 0. Quiere decir que la luz, la velocidad de la luz, depende del medio donde está propagando. Y el medio donde está propagando de sus características eléctricas y magnéticas nada más. La velocidad en el agua se propaga diferente que en el vacío porque el épsilon del agua es diferente que el épsilon del vacío. ¿Se entiende eso? Sí, Es hermoso, hermoso. Ahí está la velocidad de propagación de la onda electromagnética, es c en el vacío, porque estamos estudiando el vacío, y es omega sobre beta. Y es independiente de la frecuencia en el vacío. O sea que en el vacío, independientemente de cualquier frecuencia a la que yo haga, genere una onda electromagnética de cualquier frecuencia, siempre todas se van a propagar a C. Y se acabó. Y obviamente no hay dispersión porque alfa vale 0. La impedancia intrínseca del medio, si la calculamos, van a ver que queda muy chiquitita. Y me da mu 0, raíz cuadrada de mu 0 sobre epsilon 0. Y me da real. Y me da 377 ohm. La impedancia intrínseca del medio vacío, igual que la del aire, que es muy parecida, son 377 ohm. Y es real. Por eso decíamos que estaban en fase el campo eléctrico y magnético. Porque no tenía, o sea, el vector impedancia intrínseca va a ser 377 con un ángulo de 0 grados. ¿Se entiende ahora por qué están en fase el campo eléctrico magnético? En fase temporal, digamos, ¿no? Sí, sí. Bien. Obviamente pertenece a números reales porque estamos en este caso. Si nosotros escribimos el campo eléctrico, fíjense que en el campo eléctrico lo que se va a ir a la miércoles es el E a la menos alfa Z, porque no tengo atenuación en el vacío. Si tomo la parte real, fíjense que me queda bastante sencilla y es la que habíamos visto antes. Con el phi 0 igual a 0 era el omega t menos beta z. ¿Se acuerdan en el Excel? ¿Sí? Hola. ¿Están ahí todavía, gente? ¿O se me cortó? Sí, sí, profe, sí. Ah, perdón. Bueno, y fíjense que la única diferencia con el campo magnético es que dividió sobre la impedancia intrínseca, sobre los 377 ohm. O sea que la diferencia entre el campo eléctrico y el campo magnético son esos 377 ohm. Bien. Obviamente están en cuadratura espacial ambos campos y están en fase temporal, que es lo que le decía, porque la impedancia es real. ¿Va bien? Sí, sí. Bien. Esta es una captura de pantalla de lo que le mostré antes. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bueno. Fíjense una cosa. Bueno, es más fácil salir. Preguntas ahora. Dice, si yo quiero, digamos, yo tengo la forma del campo eléctrico, era el problema original, ¿se acuerdan? Sí.
Bien. Me pide calcular la frecuencia. ¿Pueden ahora determinar la frecuencia ustedes? Ven que acá está omega t. ¿Sí Sí, o no? Bueno, omega es 10 a la octava pi. Si divido sobre 2pi, me queda la frecuencia. ¿Se entiende cómo ir encontrando los valores de esto? sí, Yo lo que les pediría es que yo hoy lamentablemente tengo que cortar 9:30, gente, porque se me complica y bueno, Guillermo hoy no pudo estar con nosotros por cuestiones personales, pero se me complica llegar hasta las 10 hoy. Entonces yo quería llegar hasta acá para que ustedes puedan tener una intro más allá del video y lo que hablamos nosotros, para que por favor intenten hacer este problema. Lo estoy dejando en pantalla para que quede grabado el video, yo mañana subo el video y ya tiene enunciado. Después igual lo tengo por WhatsApp para pasárselo. Hagan este problema para los 4 casos, que son para 4 diferentes tipos de medio. ¿Se entiende? Inténtenlo hacer. Sí, La, sí, sí. la primera parte de la semana que viene lo terminamos de hacer en clase y ver con el Excel y con todo, digamos, de verlo bien, pero intenten hacerlo, por favor. Si no meten mano en esto, es escucharnos nada más a Guillermo y a mí y no sirve de nada. Yo prefiero que ustedes se metan lápiz y papel, hagan 2 calculitos y que se paren y que piensen y miren el video de vuelta. Es muy sencillo el problema. Necesitamos que le metan mano. ¿Está? sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, pregunta, duda, algo. La semana que viene vamos a seguir con la misma unidad, seguimos con onda electromagnética, no hay video nuevo, no hay nada, es simplemente seguir viendo este video y tratar de entender este problema, y la semana que viene hablaremos sobre un poco de polarización, refracción y reflexión de las ondas, que nos interesa a nosotros también como ingenieros eléctricos para ver cuando tenemos cambios de materiales y eso, qué pasa con las ondas. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Bueno, gente, cortamos la grabación para no olvidarme.